Vivencias. Ya estamos aquí con Nelson Guerra. Muy bienvenido, Nelson. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pero antes de hablar de hoy de Álvaro Figueredo, te voy a dejar el micrófono porque partió una poeta cubana, una gran admirada y querida por ti, y quiero que tú le hagas el homenaje que ella se merece. Fue, creo que ayer, Sí, ¿no? creo que corresponde simplemente la mención. Sí. Falleció hace 2 días en su ciudad, Matanzas, en Cuba, Carilda Oliver Labra. Tenía 96 años. Y creo que todos los que la queríamos y la admirábamos, de alguna manera estábamos como convencidos de que era inmortal. Bueno, nos demostró que no lo era y le damos el sentido a Dios que corresponde, o el hasta pronto, porque ella sigue en sus libros y en la biblioteca de cada uno de nosotros, y muy especialmente como persona, en mí que la conocí, que tuve ese honor, en mi cariño y en mi corazón. En fin, que en paz descanse, Carilda. Te voy a hacer una propuesta al aire. Con la mayor honestidad del mundo, te propongo para una próxima, hacer un homenaje, hacemos una columna dedicada a ella. ¿Qué te parece? Podríamos hacerla, habría cuando que tú prepararla. quieras, cuando tú quieras. Es una obra intensa. Capaz que nos lleva más de una columna. Es muy posible, creo que sería también un rescate importante, porque Carilda es muy conocida en el hemisferio norte y prácticamente desconocida en el hemisferio sur, lo cual incluye a su Latinoamérica, ¿no? Es realmente poco creíble que una poeta de la dimensión de la Carilda magnitud de ella no tenga la difusión que debería tener en países de lengua castellana, y además del mismo continente, ¿verdad? Me parece que es momento entonces, al momento de su partida, lo vamos más a que preparar. Cuando te parezca, pero que queda pedido al aire esto. Perfecto. Cuando tú veas que lo tenés preparado y lo quieras hacer, me parece que sería una buena oportunidad, ya que sos aquel vecino nuestro que escribía es un vecino un poco distante, está en el hemisferio norte, pero bueno, pero podemos sí, traerla hasta aquí y que se conozca. Próxima. Es muy próxima. Y es muy bello todo lo que ha escrito. Maravilloso, vale la pena compartirlo. Personalmente considero que es la voz femenina, quiero aclarar, la voz femenina más importante que ha tenido la poesía en lengua castellana, pero es una postura personal, ¿verdad? Claro. Y una mujer prodigiosa también la manera de vivir y de ser, que no vamos a adelantar nada, pero vale la pena descubrirla porque exquisita, ¿no? Exquisita. Podemos adelantar eso. Una historia de vida maravillosa, que abarca la totalidad de todo lo que ocurrió, que fue muchísimo, en el siglo XX en Cuba. Sí. Bueno, hacemos ese adelanto y hoy sí, nos vamos a dedicar a Álvaro Figueredo, ¿te parece? ¿Cómo no? Yo tengo acá una pequeña introducción. Álvaro Figueredo nació en Pan de Azúcar el 6 de septiembre de 1907, ciudad en la que permaneció fiel y de la que solo salió para realizar la carrera de maestro. Esther de Cáceres recuerda que Álvaro Figueredo quiso siempre vivir en su pueblo de origen. Ningún halago, ninguna perspectiva, ninguna posibilidad, ni las insistentes voces de los amigos fueron para él una tentación vencedora, dice Esther de Cáceres. Su vida transcurrió dedicado a la docencia, a la enseñanza, a la literatura y a la tarea creadora. A ello sumó la actividad periodística al fundar El Mástil, un periódico iniciado en 1936 que fue el principal impulsor del primer Congreso de Escritores del Interior, debido a la iniciativa del propio Figueredo y realizado en el Ateneo en el año 1937. Su primer libro es de esos años, Desvíos de la Estrella, en 1936, y en 1956 publica su segundo libro de poesía, Mundo a la vez. Su prosa y ensayo se desarrollan paralelamente con su actividad poética.
Durante años colaboró con la revista escolar El Grillo, escribió romances y literatura infantil, y en Maldonado fue permanentemente animador de cultura, modesto, sencillo y culto. Dictó conferencias sobre Sara de Ibáñez, Parra del Riego, Paco Espínola, María Eugenia Vaz Ferreira, entre otros. A su muerte permanecían inéditos algunos ensayos sobre Cervantes y Martí, y ante el fallecimiento de Figueredo en 1966, Tomás Brena manifestó que su obra debe ser analizada y entendida, y que su poesía reclama críticos que amen los nuevos impulsos creadores, y que el homenaje más grato estará en el recitado y comentario de sus versos, para que todos sepan cuánto representó en la cultura nacional. Bueno, gracias por la presentación. Mira, sí, es totalmente real que Álvaro Figueredo es el primero que tiene la idea de hacer un congreso de escritores en una época en que el centralismo montevideano era terriblemente poderoso. Claro. Hacer un congreso de escritores del interior era algo que era totalmente Complejo. imprescindible, pero complejo de realizar. Claro. Él lo realiza, se hace en el Ateneo de Montevideo. La fecha es 1938. ¿Está mal acá, como lo puse? Porque, te digo esto porque Sí, puede ser que posteriormente, 50 años 50. más tarde, se hace el segundo Congreso de Escritores del Interior y primer Congreso de Escritores del Uruguay en la ciudad de Pan de Azúcar, Ajá. precisamente, 50 Pan de Azúcar años y después. Piriápolis, precisamente, Claro. como homenaje a Álvaro Figueredo. Y ahí hay algo que yo quisiera destacar, Sí. ¿no? Es importante saber que entre los días 6 y 8 de noviembre del año 88, como decía, por convocatoria del Ministerio de Educación y Cultura y de la Intendencia Municipal de Maldonado, se realiza ese congreso, Sí. al que asiste prácticamente la totalidad de los escritores, Sí, de nuestro país. En ese congreso se toman resoluciones muy importantes, y entre ellas se toma la resolución de que esa fecha, 6 de noviembre, sí. debe ser considerada como el Día del Escritor Nacional. Mira, a partir de ahí. Pero posteriormente, en el año 2010, a propuesta del representante por Soriano, Roque Arregui, se decreta por ley que el Día del Escritor Nacional sea el 14 de septiembre. En realidad, en lo personal y a muchas personas, sí, eso fue algo bastante disgustante. porque ya había una fecha establecida Ya de había alguna una manera. fecha, pero esa fecha no es de ninguna manera un impulso personal. No, era el totum de los escritores de aquel momento. Puedo hablar, no sé, de Julio da Rosa, de Washington Claro. Benavides, en fin, de Marosa di Giorgio. Sí, todos se habían intelectuales de la jerarquía de Arturo Sergio Vizca, de Domingo Pigazzoliu, en fin, estaba todo el mundo ahí y de decidieron acuerdo eso. que fuera el 6 de noviembre. ¿Por qué es que eligen la fecha del 14 de septiembre? Bueno, la fecha del 14 de septiembre yo no la voy a discutir de ninguna manera. Es la fecha del nacimiento de Mario Benedetti, Ajá. a quien admiro, claro, sin la más mínima duda, y sin ninguna duda voy a hablar de él en su momento aquí. Claro, perfecto. Pero se arrasó con algo. Con algo que se había establecido Y que fue muy importante, claro, y que no fue una cosa fundada entre gallos y medias noches, sino que fue algo que llevado adelante por el Ministerio de Educación y Cultura, por la Intendencia de Maldonado, y que contó con todas las cosas necesarias para hacer un congreso en forma. Claro. ¿Verdad? Bien, a raíz de eso, la Asociación de Escritores del Interior, que integro,
no obedece, digamos, tampoco desobedece, pero sigue considerando desde ese momento y hasta hoy que el Día del Escritor Nacional es el 6 de noviembre. ¿Verdad? Y cada vez que tengo oportunidad de decirlo, yo Lo lo digo. decís, claro. ¿Verdad? El día es el 6 de noviembre, porque para cambiar esa fecha y no arrasar, no pasar por encima de nadie ni de nada, había que acatar otra cosa que se resolvió en ese congreso, que era que de forma rotativa en los distintos departamentos, cada 2 años el congreso se volviera a realizar. Y para modificar la resolución de un congreso hay que citar nuevamente el congreso. Claro. Eso es de orden aquí y en cualquier lado. ¿Verdad? O sea, no me opongo en absoluto a que se homenajee a Mario Benedetti. Claro. Si hubiera habido un congreso en el que se hubiera propuesto variar la fecha del 6 de noviembre al 14 de septiembre, yo hubiera levantado la mano y creo que, como yo, absolutamente todos los escritores uruguayos lo hubieran hecho. Claro. Pero lamentablemente Pero fue por decreto, digamos. Fue por decreto y por una moción presentada por alguien con toda seguridad muy bien intencionado. Sí, pero capaz en que desconocimiento de algo. En desconocimiento de esto que habían acordado la Asociación de Escritores, de alguna manera. Sí, la totalidad de los escritores, estaban representados los escritores de todos los departamentos y estamos hablando de nombres importantísimos, ¿verdad? Importantísimos. Todos estaban en aquel momento, entre ellos humildemente yo. Claro. O sea que también defiendo mi voto. Sí, perfecto, está muy bien. Bueno, ahora qué lío, ¿cuándo festejamos el Día del Escritor? Nosotros, yo voy a seguir manteniendo que es el 6 de noviembre. Y con las razones que ya acabas de explicar. Bueno, nos metemos entonces, si te parece, con Álvaro Figueredo. Sí. ¿En qué generación lo ubicamos? Bueno, se lo ubica, y creo que con bastante lógica, en la generación del centenario. Del centenario. Se lo ubica junto con Selva Márquez, con Liber Falco, con Juan Cuña, nombres importantísimos. Hay que tener en cuenta que esto es una coincidencia, digamos, de momentos de aparición de estos escritores, porque en realidad, si analizamos después uno por uno, vemos que en común no tienen prácticamente nada, o muy poco, ¿verdad? Todos ellos plantean una propuesta totalmente original, sumamente personal, muy introspectiva, eso sí, en eso coinciden, pero cada uno con diferencias sustanciales en cuanto a su concepto o a su forma de expresarse poéticamente. Cuanto a su impronta, digamos. Exacto, son totalmente diferentes. Bueno, pero habla de su personalidad también, ¿no? Que cada cual defendió de alguna manera, yo lo digo la personalidad del escritor, no sé si se dice así. Sí. La tendencia lírica de cada uno difería, vibraban, digamos, en sus distintas sintonías. En distintas sintonías, exactamente. Muy bien. ¿Y cómo Figueredo, por ejemplo, alguna vez expresó que su poesía era adicta y al mismo tiempo era una poesía de orden y al orden y al delirio? A ver, ¿cómo es? Adoptó una poesía adicta al orden y al delirio. ¿Cómo es esto? A ver, explícanos esto. Lo que ocurre con la generación del 30 es que las vanguardias pasaron. Claro. Ya fueron. Ahora queda esa parte residual que siempre es la más productiva en la obra de los escritores. Álvaro Figueredo adoptaba, sí, una poesía adicta al orden, buscaba el ritmo, buscaba la forma muchas veces, aunque generalmente la abandonaba, practicó mucho el soneto, y por otra parte tenía una profunda conducta, llamémosle surrealista.
De ahí el delirio. De ahí el delirio, el desdoblamiento. En Álvaro Figueredo hay una especie de esquizofrenia autoinducida, por medio de la cual el poeta se desdobla en numerosos yo. Él Sí, lo sí. reconoce y denomina a eso sus otros yo mismos. Sí, sí, sí. Y en su poesía se manifiesta con total claridad. Su poesía, Álvaro Figueredo habla con Álvaro Figueredo, Sí, sí, sí. lo contempla, lo analiza, lo interroga. Claro. Y el resultado es una poesía muchas veces fantasmagórica, pero tremendamente atractiva. Además juega con una palabra que es importante para todas las personas y que en Álvaro Figueredo se nota con una claridad total, ¿verdad? Con su propio nombre. Ah, mira. En su poesía él actúa alvarísimamente. Alvarísimamente. Claro. Claro. Qué increíble. Podríamos mostrar un Mostrar poema. algo de eso. Sí, sí, vamos, sí, cómo no. Vamos a ver este poema, porque con toda seguridad tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver este poema que se titula precisamente Yo le decía a Álvaro. Ah, bueno, qué bien. Álvaro. ¿Quién es Álvaro? Qué turno, qué delirio, qué número, qué dulce ves, qué agria ves, que un transformándose en él, en este, en otro, en ambos. Sí, pero no. Y mi mundo, mi alvaridad, fluyendo de calle en calle, usándome, sobre mi voz girando su hoja turbia, de grada en grada, el eco, invadiendo mis hábitos, mi oficio, mis trajes, mi alimento, mis retratos, mi caja de cerillas, la piedra vitalicia donde escribo, silbando, refugiándome en el único, señalando mi puerta, designándome abrilísimo, pobre o desposando jóvenes de oro, de jacinto, haciéndolas alvarísimamente, o extraviándome como un rollo sin nombre blancamente, como un plato de sopa atribulado, como el roído eco. ¿Quién es Álvaro? Acá lo pintás de cuerpo entero con Sí, esta poesía. él Se se pinta él. de cuerpo entero y este poema es paradigmático dentro de su poesía. A propósito de eso que vos acabás de compartir ese poema, él en una conferencia que dio en San Carlos en 1944 dice: pero si ustedes creen que yo soy un poeta, voy a aclarar esa niebla. Yo no solo soy yo, sino un coro de Álvaros que incesantemente engendro para acompañarme poéticamente sobre la tierra, en medio de su dura soledad. Y cuántos Álvaros he sido y sigo siendo, esos niños del yo recién nacidos, solo satisfacen su hambre de eternidad por mi memoria. Perfecto. Tal cual lo dijo en esa conferencia, sí. Que me parecía que venía al caso de justamente este poema que estabas compartiendo. Hacemos, cerramos brevemente. Decime. Esa es la peculiaridad, La peculiaridad de la poesía de Álvaro Figueredo, que no se repite en la poesía de ninguna otra persona. ¿Verdad? ¿Cómo no? Si te parece, ahora después de la pausa seguimos sobre claro. Los alvarísimos. Seguimos alvarísimamente. Alvarísimamente. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto a Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía hablando del escritor uruguayo Álvaro Figueredo. Continuamos aquí en Vivencias junto al escritor Nelson Guerra, en Aquel vecino nuestro que escribía hoy, homenajeando a Álvaro Figueredo. Y tenemos mucha gente que nos está saludando, siguiendo a través de Facebook directamente. Y uno de ellos es Gabriel Bell, que nos manda un saludo para el maestro y para mí. Dice, totalmente necesario el homenaje, dice Gabriela Carilda Oliver Labra, escuchándolos con atención, nos manda abrazos, le mandamos un abrazo, Gabriel. Un abrazo enorme, Gabriel, y a toda la gente que nos está siguiendo supuesto, y nos está saludando y se hace extensivo para todos. Continuamos, Nelson. Sí, yo quería decir que se dice que Álvaro Figueredo vivió toda su vida en Pan de Azúcar. Sí. Es un tanto relativo.
entre los años 24 y 26 estudió magisterio y profesorado en Montevideo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta por lo que sucede en esos años, ¿verdad? Claro. En esos años, por ejemplo, aparece las principales obras de la corriente llamada ultraísmo. En Latinoamérica finalizaba la vida de la publicación argentina Martín Fierro, de Evar Méndez, de Oliverio Girondo, alrededor de la cual surgió la generación Martín Fierrista, que integraban Girondo, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández y otros, ¿no? En Brasil, los Andrade se preparaban para lanzar el manifiesto antropofágico. Claro. En ese momento es que Álvaro Figueredo se encuentra en Montevideo, en contacto de alguna manera con todas esas corrientes removedoras. Un año más tarde se publica el poemario futurista de Alfredo Mario Ferreiro, El hombre que se comió un autobús. Ah, sí. Todo eso aparece de alguna manera en la poesía de Álvaro Figueredo. Los primeros poemas que publica Álvaro son futuristas, claro, netamente futuristas. Después modifica, va tomando determinados elementos con los cuales construye su poética, pero en un principio trata de entrar en ese carril, para claro, investigarlo. Por ejemplo, en 1928 escribe este poema salvaje. A ver. Este es el poema salvaje del reflector de los colores próximos que da su tobogán a los vientos lisos. Este es el poema salvaje del verde, del rojo y del azul que se descansan en los silbatos de las frutas. Este es el poema salvaje del árbol de la sangre y del cielo en la tecla instantánea de los viajeros. Este es el poema salvaje que se escondió en el pecho del horizonte. Este es el poema salvaje que se va en los vagones de los gritos maduros. Bien, acá tenemos un poema netamente futurista, ¿verdad? Lo mismo hace con un poema que le escribe al saxofón y con otros. Claro. Pero después comienza a variar. ¿Y por qué se da esa variante? Creo que empieza a descubrir eso de la alvaridad y del otro yo mismo, y entonces empieza a encontrar caminos muy peculiares, pero además los mezcla con otras corrientes. Sí. Lo mezcla, por ejemplo, y lo hace magníficamente con el nativismo, especialmente con el nativismo de Pedro Leandro Ipuche. Que ya hemos hablado acá. Sí, ya hemos hablado de él. Y escribe algunos romances que llaman mucho la atención, precisamente por la mezcla que integra, ¿verdad?, de nativismo con surrealismo, con futurismo, y que dan lugar a una poesía muy peculiar que, siendo de alguna manera ultraísta, comete algo que es un pecado para los ultraístas, y es introducir la métrica y la rima en la poesía. Rebelde el hombre. Sí, en realidad es una búsqueda. No creo que... No fue una rebeldía. No fue una rebeldía, es una búsqueda. No intentaba agraviar a nada ni a nadie, sino buscar una poesía absolutamente propia. Y escribe poemas como, por ejemplo, el romance de Abel Martín, que no sé cómo estamos de tiempo, es un poquito largo, no muy largo, pero me gustaría leerlo para ejemplificar. Sí, mira, capaz que vamos a una pausa y lo leemos después de la pausa. Perfecto. Así no cortamos, hacemos una breve pausa y después de la pausa vamos con el poema de Álvaro Figueredo. Y ya estamos con el poema que nos fuimos a la pausa y vas a compartir de Álvaro Figueredo. Bien, lo que vamos a ver es un romance de neto corte ultraísta, con características también surrealistas bien definidas,
en la cual aparece esa distorsión de la personalidad en la que el poeta se ve a sí mismo, habla consigo mismo y se proyecta sobre un paisaje onírico muy peculiar. Bueno, te escuchamos. Romance a Abel Martín. Hace 1000 años, un día al pie del mar de un espejo, me quedé muerto mirándola sin razón de mi sueño. Desde mi voz descendían gaviotas de pecho negro y el mar estaba de pie temeroso de mi aliento. Se ahogaba un niño de miel en su fulgor pasajero y me lloraba el cristal donde yo me estaba viendo. Mi mar era un niño azul vestido de terciopelo con 2 ojos desvelados mirando mis ojos ciegos. Le pregunté quién vivía del otro lado del viento y el mar se burló de mí con sus razones de espejo. Así me encontré una vez con Álvaro Figueredo. En un rincón de mi casa, un crepúsculo de invierno, mi sombra estaba detrás de la pared del espejo y era el espejo un carruaje llevándose un niño muerto. Otra vez me puse a hablar con Álvaro Figueredo. Era un miércoles amargo y al pie del mar verdadero, un ancho toro de espuma con las pezuñas de fuego iba quebrando el crepúsculo donde yo me estaba viendo. El mar estaba sin ojos ese miércoles de enero y se trenzaba la barba con los olvidos del tiempo. Yo estaba solo y miraba al mar con ojos ajenos. Mis ojos lloraban lentas gaviotas de pecho negro. De mar en mar se escuchaba el llanto de un campanero. El mar estaba en el mar y el mar estaba en mis sueños. Le pregunté quién vivía del otro lado del viento y el mar se burló del mar como si fuera un espejo. Los dos quedamos al pie del mar que nunca sabremos, mi voz un poco más fría y el mar un poco más negro. El mar estaba dormido soñando un miércoles muerto, pero yo estaba soñando, durmiendo un miércoles ciego. Ya nadie sabe quién soy, y en cuanto soy solo veo un mar que mira sin ver las hojas de un mar eterno. Si yo no fuera quien soy, pensara que era un espejo. Qué divino. Es ¿Cómo se llamaba el romance? ¿Podemos repetir Romance de Abel Martín. De Romance Abel Abel Martín, que es un seudónimo de Álvaro Figueredo. Precioso poema. Es precioso poema, además es un hermosísimo romance de gran intensidad poética, de un clima surrealista fenomenal, en el que todo se conjuga. Me encanta. Álvaro Figueredo habla con Álvaro Figueredo. Y habla con el mar, me encanta ese el mar diálogo. Es un espejo y él está frente a un espejo y en fin hace todo un juego delirante, maravilloso, que se transmite con total claridad al lector. Eso es lo curioso, ¿verdad? Que siendo tan complejo, tan laberíntico el poema, se perciba con tanta claridad. Pinta un cuadro. ¿Cómo? Pinta un cuadro. Pinta un cuadro. Pinta un cuadro y el cuadro es tremendamente delirante. Entre las cosas se confunden, como ocurre con los sueños, ¿verdad? Y las cosas se transforman en otras. Sí, muy onírico, como bien decías. Muy onírico, sí. Hay varios poemas, hay una obra regional. Él le llama regional al nativismo, quizás porque no se quiere casar absolutamente con ninguna corriente, ¿verdad? Y hay un romance que se titula Romance para llevar un muerto. A ver, permíteme ver si lo encuentro, así puedo darle a la audiencia otro ejemplo. A ver, debe estar por acá. A propósito, mientras vas buscando, ¿no? Me quedé pensando en este romance que acabas de leer y esa imagen del espejo que, como bien tú decías, aparece en otras oportunidades. Capaz que sería bueno después analizar un poco esa imagen, ¿no? Sí, es una imagen muy, muy importante porque da esa idea de la que yo hablaba hace un rato, ¿no? Esa especie de esquizofrenia autoinducida que se provoca el poeta para poder escribir este tipo de poemas, ¿verdad?
Me está costando encontrar el romance. Acá está, sí, 136. Es romance para acompañar a un difunto, en realidad, el título. Muy bien. Romance para acompañar a un difunto. Hacia el norte gris de nube arde el cardal de los teros. Entre dos maizales ruines, tranco a tranco va el entierro. Son 24 jinetes en matungos chacareros, contados los 3 dolientes, todos de merino negro, pañuelo abierto en la mano, barba clavada en el pecho. Los 15 llantos del niño van sobre un carro de pértigo. En la cruz de los caminos se santiguan 4 vientos. Ay, qué desgracia, compadre. Lo acompañó el sentimiento. La helada quemó los trigos de don Juan y de don Pedro, y en las puertas y ventanas oyeron golpear un dedo, mitad de trigo cuajado, mitad de mal sin remedio, y después aquel verano malo, malo, seco, seco. Eran muchas 7 bocas para un rancho chacarero. Andá a decirle al alcalde, o mejor quédate quieto. El niño fue por palomas con la escopeta a los cerros, algo por quedar callado, mucho por quedarse lejos. Desde un alto vio el rastrojo sin San Isidro ni perros, vio la luna desuñida con su lengua de luceros, un cielo muerto de sed lamiendo piedras de enero. Todo lo vio desde un alto, casi acodado en el cielo. Lloró por la madre flaca, lloró por el padre viejo, lloró por sus 4 hermanos y hasta por sus 4 perros, y se desgranó llorando mazorca de grano entero, hasta los pies le corrían llanto y maíz cuarenteno, y apoyó el arma en un tala tumbado en el pasto seco, metió el cañón en la boca y le halló gusto al lucero. Algunos le llaman muerte, otros le llamamos miedo, que soñar siempre será morirse entre pastos muertos. Y como estaba acostado, metió en el gatillo el dedo del pie y preguntó a la muerte la paz de los chacareros. Lo encontraron casi tibio, charco de sangre y silencio. Ay, qué desgracia, compadre. El mal no tiene remedio. Son 15 llantos que van tranco a tranco al cementerio. Formidable romance. Un romance absolutamente descomunal. Y siendo como es un romance perfecto, con su métrica y su rima correcta, los elementos son netamente surrealistas. Y tiene momentos fenomenales en los que el surrealismo está basado en cosas tradicionales, como mencionar a San Isidro con sus perros, ¿verdad? Y tantas cosas por el estilo que es capaz de meter un poeta como Álvaro Figueredo. Y en cuanto a aquello que tiene que ver con la poesía de neto corte surrealista, creo que el ejemplo mejor que podemos dar es esta poema famosa, quizás uno de los más famosos de él, que se llama Fábula del Toro. ¿Tenemos tiempo? Mira, hacemos una breve pausa, sí, no te corto, hacemos la última pausa, ya sí, la podemos compartir entera. Vamos con la Fábula del Toro, si te parece. Con mucho gusto. Después de la pausa. Quedan abiertas las líneas. Una poesía de Álvaro Figueredo. Vamos a mostrar aquí un poema netamente ultraísta que se titula Fábula del Toro. El toro estaba muerto y no quería morir al mediodía. Antorcha y nieve al término del prado, se acostumbró despacio a su agonía. Muerto de amor, su pecho derramado volvió a morirse en la mitad del día. Caliente aún el pecho derramado, 2 veces muerto, nunca moriría. Si toro adentro, el toro enamorado, la siesta azul muriendo se embestía. El toro estaba muerto y no quería morir allí ni nunca de costado, bestia entre piedra amarga y yerba fría, y ayer
agudo incendio entre el ganado. Si tanto toro ayer resplandecía, qué poco toro ya desamorado. Miró la luz que nunca lo amaría, lamió su muerte y se quedó parado. El toro estaba muerto y no quería morirse todavía. Bien. La rebeldía a la muerte se manifiesta en muchos de los poemas de Álvaro Figueredo. Esa cosa fantasmal, claro, que lo perseguía. Inclusive en uno de sus poemas, si no me equivoco, se llama Vergüenza de morir, anuncia, como lo hizo también, lo hicieron otros poetas, ¿verdad? Anuncia su propia muerte, anuncia que se va a morir un miércoles y que va a estar lloviendo. Y es exacto, ¿no? Exacto como sucedió. Exactamente. Vallejo hace lo mismo, ¿verdad? En uno de sus poemas más famosos. Si no me equivoco, piedra blanca sobre piedra negra, o es al revés, ¿no? Sí, sí. No recuerdo muy bien. Sobre Álvaro Figueredo, grandes plumas de nuestro país han hablado. Habló Paco Espínola, habló Oliver Falco, pero yo me quedo con esto que dice Juana de Ibarburu. A ver. Álvaro Figueredo, peregrino de su propia alma, parece negarse a los oropeles del triunfo. Su poesía se lo asegura a poco que lo proponga, pero es dueño de un tesoro más rico, el éxito que él no sabe, la admiración y el fervor ignorados, ese desconocido que lo admira en silencio, que decía Valéry, y será la gloria quien finalmente irá a buscarle, escondido en su pueblo, y lo arrebate de su oquedad huraña, entregando su nombre a los caminos de América. Esto dijo Juana de Ibarburu el 7 de octubre de 1948. Precioso. Y realmente era un personaje huraño. Se sabía que su casa estaba permanentemente con las persianas cerradas. Así. Se adivinaba su soledad interna, claro, ¿verdad? El silencio interno. Le molestaba que hubiera ruidos a su alrededor. Y para escribir buscaba la soledad. Y eso daba lugar a algo bastante curioso. Se refugiaba en Punta Negra. Ah, mira. Claro. Tenemos que tener en cuenta que llegar a Punta Negra desde Pan de Azúcar no era como ahora, claro, no era tan sencillo. Sí, sí. Él iba en un taxímetro. Ah. Y claro, ¿cómo hacía para llamar al taxímetro para que lo volviera a buscar? Llevaba palomas mensajeras. Ay, no. Sí, esto me lo contó. Totalmente delirante. Totalmente delirante, pero al mismo tiempo necesario, bastante lógico, claro, ¿verdad? No había otra forma. No había celulares, no había teléfonos, nada. Nada. En esa soledad maravillosa, por otra parte, porque Punta Negra es una maravilla de lugar, con el océano, las rocas y la sierra. Sí, prodigioso para escribir. Es un lugar maravilloso en el que podía estar a solas hablando alvarísimamente con Álvaro Figueredo, claro, ¿verdad? Y produciendo poesía de extremada calidad. Esto me lo contaba un personaje fantástico, sobrino de Álvaro Figueredo, Ricardo Figueredo. Magnífico cuentista, cuentista y una persona maravillosa. Además, pintaba, organizaba eventos artísticos de todo tipo, fue fundador del Viejo Molino, en fin, hizo una cantidad de cosas en su larga vida, ¿verdad? Y recordaba con un especial cariño a su tío. Y por sobre todas las cosas con algo que nunca había decaído en toda su vida, que era lo asombroso que era su tío. Claro. Él lo admiraba por lo peculiar, por lo extraño, por lo fiel a sí mismo que sabía ser. Y las historias que se cuentan en Pan de Azúcar
Sí, siempre son elogiosas y impregnadas de un cariño intenso por la persona, lo cual contrasta con esa imagen un tanto huraña, que tenía, ¿verdad? De personaje que se aislaba, claro, que era muy poco comunicativo, pero que al mismo tiempo, y contrariando eso, era profesor y maestro. claro. Y sus alumnos, que por supuesto he conocido a muchísimos que fueron alumnos de él, sin excepción. Lo Lo, adoraban y luego claro. lo veían como un héroe de Capaz novela. que ese, digamos, esa actitud huraña la tomaba o la adoptaba para escribir, pero en la vida cotidiana no era, era una persona, como bien decís, Era una persona muy cuidadosa de su intimidad. pero ahora te pregunto, ¿no? Porque es muy cuidadoso de su intimidad, pero en la poesía está todo Ah, reflejado. sí, está todo reflejado. Eso lo hablamos siempre, Sí, la sí, sí. poesía deja el desnudo al Exacto. escritor. La poesía está unida a la verdad, sí. Es un ejercicio de la verdad. Si no, no es. Claro. ¿Mm? Se Pero desnudaba continuamente a través de la poesía. en uno de sus poemas también más conocidos, Teoría del Suicida, Ujú. habla de esa protección a ultranza del yo profundo, del yo real, ¿verdad? Ujú. ¿La leo, puedo? Sí, cómo no, cómo no. Teoría del Suicida. Dadle un teatro, una tribuna, un pórtico, dadle un balcón de gala, dadle su frac, su cátedra amarilla, quiere morir al alba o a la hora del té dictando su discurso con su chaleco blanco, dadle un bastón, un arpa, una azucena, un espejo, una góndola, devolvedle los yo que le usurparon, yo en el tranvía, yo bajo los árboles, yo danzando, es decir, él y la luna, su yo, su... El actor va a cesar, está vacío su guardarropa, nadie le llame Juan, nombradle el bienaventurado, el almirante de su yo, porque es él quien rema, besa, canta, se extasía, ante el atrio del templo quiere ocultar su yo bajo una losa blanca a la izquierda. En el jardín lo avistan, le denuncian el yo desguarnecido y él trepa al campanario y se despeña. ¿Verdad? Maravilloso. Es impactante el poema, ¿verdad? Y tiene esa cosa atrapante que se podría definir como misterio. Claro. Que es lo que Álvaro quería ocultar y sin embargo no oculta, ¿no? En fin, yo creo que Álvaro Figueredo para hablar mucho rato. Es muy intensa su obra como para reducirla a un corto espacio como el que tenemos acá. Pero lo mejor del caso es lo que digo siempre, por favor lean a Álvaro Claro, es Figueredo, que es un placer todo lo que nos has leído. porque no se van a arrepentir de Claro. leerlo. En realidad van a descubrir una poesía absolutamente inédita, que no se repite en otros autores, porque también, por ser tan peculiar, tan intransferible, nadie intenta imitar a Claro. Álvaro Figueredo. Tiene Tampoco creo que sea posible. Sí, un estilo muy peculiar. Y en fin, esto era lo que traía para decirles de este estupendo poeta de Pan de Azúcar, que es un héroe nacional en Pan de Azúcar y uno de mis poetas preferidos en este Una país. delicia, realmente fue, como siempre, muy grato todos los escritores que nos vas trayendo. Es maravilloso escuchar esa poesía, que nos acerques y que nos das ganas, a mí me queda ganas de seguir leyendo. Claro. Es lo que tal cual, lo que decís, ¿no? Provocás esa ganas Es bueno, hay que dejarla rebotando la pelota para que alguien la recoja. Me parece estupendo. Se viene el fin de semana, más que lindo para leer. Es un buen fin de semana para leer. Yo no sé si en Maldonado todavía quedan ejemplares, pero
el libro que se... ¿Cuál es el libro que nos recomendás, a ver? La antología Antología poética de Álvaro Figueredo fue hecha por la Intendencia, por la Casa de la Cultura, en el centenario del nacimiento de Álvaro Figueredo. Y la Casa de la Cultura de Maldonado, la Casa de la Cultura de Pan de Azúcar, por supuesto, ¿no? Es una recopilación muy importante, con un prólogo magnífico de Arturo Sergio Vizca y de Albistur, de Jorge Albistur. Y lo bueno del caso es que si aún quedan ejemplares de este libro, no se lo van a cobrar. Ah, mira. Lo hicieron para difundirlo. Hay que pedirlo, no sé si quedarán. Bueno, pero hay pero que pedirlo la gente en la que biblioteca de Maldonado. De que esté por Maldonado va a tener ese gusto, entonces. Por las dudas que queden poco, vayan lo antes posible. Sí, si es que quedan. Si es no que les puedo quedan. asegurar. Claro, pero es un dato muy importante para la gente que vive entonces. Sí, pero también quiero destacar el ejemplo. Hay otros departamentos con otros autores descomunales que permanecen en esa media luz que yo trato de incrementar a través de esto, ¿verdad? Que también merecería que hicieran lo mismo. Bueno, y los iremos descubriendo. Esperemos que también lo hagan. ¿Cómo no? Ha sido un inmenso placer, Nelson. Nos encontramos el próximo viernes con aquel vecino nuestro que escribía. Muchas gracias, un placer como siempre. Placer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vivencias.